Gracias. Vamos a empezar con el paciente obeso. ¿Qué es la obesidad? La obesidad, en principio, se definió como un exceso de tejido adiposo, producto de un balance de energía positivo que también aumentaba el tejido magro, porque obviamente cuando había un balance positivo de energía, también crecía el tejido magro que soporta y transporta a esa cantidad de tejido graso, que era multifactorial, que el mecanismo patogénico no era totalmente conocido. La verdad que desde la antigüedad la obesidad fue honrada porque era signo de fertilidad, como en esta cultura, o en la Edad Media y el Renacimiento era signo de abundancia, de riqueza, de buena vida. Para nosotros ya tenía un estigma negativo, pero la pregunta del millón era, ¿es una enfermedad la obesidad? La verdad es que muchas instituciones a nivel de la Organización Mundial de la Salud y otras inherentes a este tema debatieron bastante si era un factor de riesgo para otras enfermedades o era una enfermedad en sí misma. El problema era, fundamentalmente, como todos los problemas, políticas sanitarias. Declarar a la obesidad como una enfermedad traía arraigado que había que establecer políticas sanitarias y que los seguros de salud debían cubrir los tratamientos o las situaciones que desembocaban por la obesidad. Y entonces, por eso se demoró en declararla como una enfermedad, hasta que la Federación Mundial de Obesidad no solamente define como enfermedad, sino que es una enfermedad crónica, es recurrente y progresiva. Cursa con inflamación. Hoy en día no nos resulta extraño pensar en que obesidad e inflamación van de la mano, pero antes uno solamente pensaba que era aumento de los rollitos. Y que epidemiológicamente responde a como cualquier enfermedad. Hay un agente, que son los alimentos, que actúan sobre un huésped y causan una enfermedad. El agente no solamente son los alimentos o los alimentos en exceso, sino también la falta de ejercicio y un montón de situaciones que después se empezaron a encontrar que había causas incluso genéticas que podían conducir a la obesidad como una enfermedad. Pero a su vez, la obesidad trae aparejado algunas situaciones que derivan o hacen proclive a padecer otras enfermedades. Recuerdan que hablábamos que las grasas en el organismo son de varios tipos, entre ellos los esteroles, y el aumento de la disponibilidad de grasas, el aumento también de esteroles, hace que aumenten las hormonas esteroideas, entre esas las sexuales, que pueden hacer que seamos más proclives al cáncer de mama y endometrial. La inflamación que cursa con insulina resistencia y da el síndrome metabólico con diabetes y con una inflamación y lipidemia que dan enfermedades cardiovasculares. El aumento del volumen sanguíneo y de la angiotensina, la presión alta, incrementan los depósitos faríngeos de grasa y provocan apnea del sueño, o el aumento de la masa corporal, osteoartritis, pero también la inflamación se ve que puede actuar y después vamos a ver más adelante que la leptina actúa sobre determinadas partes del sistema inmune que puede generar autoinmunidad y dar artritis reumatoidea, y aumento también del colesterol y, por supuesto, colelitiasis. El tejido adiposo, hasta no hace mucho tiempo, se consideraba un tejido inerte. De ahí que el peso ajustado que calculamos antes se llamaba peso metabólicamente activo. El tejido adiposo
no era un tejido que tenía una gran participación. Sin embargo, después se vio que tenía no solo almacenaje de lípidos en la grasa blanca y en la grasa parda, que era responsable de la termogénesis, sino que tenía una infinidad de secreciones, de factores proinflamatorios y también algunos antiinflamatorios, conocidos como adiponectinas. Y el principal factor proinflamatorio, la leptina. La leptina es una hormona que va a tener mucho que ver en un montón de situaciones y sobre todo a nivel nervioso central, con el centro de saciedad y apetito y con el balance corporal, balance de energía para determinar la composición corporal. Actúa parecido a lo que actúa la insulina, activando un receptor y desencadenando toda una cadena de fosforilaciones que van a terminar incluso generando o activando la expresión genética para determinados genes inflamógenos. Y lo importante es que este receptor puede ser resistente. Hay condiciones genéticas que favorecen la resistencia de ese receptor y el aumento de la leptina, como similar a la resistencia del receptor de insulina y el hiperinsulinismo que provoca. Tiene una actividad importante, dijimos, en el sistema nervioso central, regulando la ingesta y el gasto energético. Por lo tanto, entre estos dos factores van a regular la composición corporal. Cuando hay resistencia a la leptina, el paciente puede sufrir obesidad, porque no tiene ni regulación de la ingesta, ni tampoco regula el gasto energético. Sobre el cartílago y los huesos, lo que les decía que puede llegar a generar autoinmunidad y artritis reumatoidea, sobre las funciones vasculares y generar arteriosclerosis, angiogénesis, aumentar el estrés oxidativo por la inflamación, sobre la reproducción y sobre el riñón, el intestino, el páncreas, el músculo. O sea, prácticamente la leptina es una hormona que actúa en muchísimos sistemas que nos interesan. Tiene que ver mucho con la inmunidad, sobre la inmunidad adaptativa, que va a favorecer lo que es la proliferación de todas las colonias de linfocitos inflamógenos y va a disminuir la proliferación de los linfocitos reguladores, y todo también sobre la inmunidad innata, activando células macrofágicas que generalmente van a ir a englobar partes de grasa y se van a convertir en macrófagos cargados de grasa, activa las moléculas de adhesividad, todo para generar un estado inflamógeno crónico. Cuando los adipocitos empiezan a crecer, empiezan a reclutar macrófagos, lo que decían, se produce una muerte por ese adipocito que crece, aumenta su contenido graso, genera hipoxia y estrés y libera ácidos grasos. Todo esto conduce a inflamación, que va a dar disfunción endotelial, resistencia a la insulina, aumento de la lipólisis y va a haber aumento de ácidos grasos libres circulantes. Los ácidos grasos libres circulantes, este esquema está centrado en el ayuno. Una de las cosas que decíamos que el ayuno también produce disminución mitocondrial, biogénesis y toxicidad, porque hace que se liberen sustratos endógenos. Pero me interesa pararme en esta parte donde hay lipólisis o ruptura de los adipocitos cargados de grasa, aumentan los ácidos grasos libres en el plasma. Esto entra y se acumulan intramiocelular en el músculo y por un lado disminuyen la actividad del GLUT4. Estos ácidos grasos van a interferir
en la señalización de la insulina y de la respuesta para conseguir aumentar el transporte de glucosa hacia el músculo, lo que da la insulina resistencia, que da hiperglucemia, que va a dar toxicidad en la mitocondria y va a disminuir la biogénesis, la fosforilación oxidativa y va a generar más radicales de oxígeno. Es una enfermedad y también una epidemia. Nosotros cada vez tenemos más pacientes que cumplen el criterio de obesidad en terapia intensiva. Las terapias intensivas ahora tienen, según algunos relatos, 30% o más de pacientes obesos. La verdad es que recibir un paciente obeso en terapia intensiva es un paciente que tiene incremento de comorbilidades, dificultad en el cálculo de los requerimientos nutricionales. La verdad es que es difícil calcular cuánto le tengo que dar a ese paciente obeso. Es menos probable que sean nutricionalmente evaluados. Todos los que hacemos soporte nutricional vamos a evaluar igual a todos los pacientes. Pero con una mano en el corazón, dígame, ¿quién no se cruzó con algún colega que le dice, pero ni te preocupes, tiene reservas de sobra? La estigmatización que influye en el personal. La verdad es que trabajar con un paciente con un exceso de peso importante es molesto para la enfermera que lo tiene que rotar, para el médico que lo tiene que revisar, causa un estigma y ya predispone. ¿Por qué? Porque es difícil manejarlo, porque es difícil calcular. Entonces, puede presentar problemas en la atención. Puede presentar también alteraciones farmacocinéticas por las drogas. Las drogas se distribuyen y distinto, aquellas que son lipofílicas, no sabemos bien calcular cómo va a reaccionar, porque no sabemos cuánto se va a almacenar en el espacio de la masa grasa y cómo se va a liberar y cuánto va a durar. Entonces cambia toda la farmacocinética conocida para esa droga en un paciente obeso. Dificultad para ser movilizado, por lo tanto, generalmente los kinesiólogos a veces tardan en empezar la rehabilitación con estos pacientes. Sobre todo, puede pasar desapercibida la sarcopenia. Hoy al inicio dijimos que un paciente obeso, entre comillas sano, tiene aumento de la masa magra que acompaña este aumento de la masa grasa. Pero cuando ese paciente inflamado crónico tiene una agudización de esa inflamación que lo lleva a terapia intensiva, ese paciente pierde músculo como cualquiera. Entonces se convierte en un obeso sarcopénico. Y los obesos sarcopénicos tienen peor evolución que los obesos que no son sarcopénicos y que aquellos pacientes que son delgados y también están expuestos a la exfoliación muscular. Bueno, lo que ya dijimos también que puede entorpecer el examen físico y que incrementa las comorbilidades. Por lo tanto, cuando empezamos el proceso de soporte nutricional de un paciente cualquiera, tenemos el primer paso que es el screening nutricional que nos conduce a una evaluación nutricional. Ese es el primer punto conflictivo para un paciente con obesidad. La evaluación nutricional, para que sea eficaz para identificar los pacientes desnutridos, para poder establecer un tratamiento oportuno y evitar complicaciones referentes a la falta de nutrientes, tiene que ser eficiente cuando se establece sobre la población de riesgo. O sea, si yo puedo separar primero la paja del trigo y decir, bueno, a este paciente tiene riesgo, lo voy a mirar de cerca, lo voy a evaluar. A este que no tiene riesgo, lo voy a esperar. Eso se consigue con el tamizaje. El screening nutricional, entonces, son herramientas rápidas, sencillas, que van a detectar desnutrición. Son generalmente muy sensibles, aunque poco específicas, como todo lo que es screening. Algunos de los métodos tienen en cuenta el Body Mass Index, se basan en la pérdida de peso no intencional, la disminución de la ingesta y el grado de inflamación. El problema está acá, se basan en el Body Mass Index, y ahora vamos a ver por qué. Por otro lado,
Estas herramientas están diseñadas para detectar enfermedades nutricionales en menos. En general, fíjense que ESPEN en su árbol conceptual de los desórdenes nutricionales habla de malnutrición y sus distintas variantes, y todas son de desnutrición, de caquexia, bueno, acá pone la sarcopenia aparte y la fragilidad. Sobre otros desórdenes como la sobrenutrición, acá aparece el sobrepeso y la obesidad. Pero las herramientas de screening están enfocalizadas en esto. Entonces ahí ya tenemos un primer sesgo para el paciente con obesidad. ¿Es un bien nutrido? Nosotros lo catalogamos cuando hacemos la EGS como un bien nutrido. Y sin embargo, no es un bien nutrido. La malnutrición para nosotros es sinónimo de desnutrición. Para los europeos malnutrición es desnutrición. Para nosotros malnutrición puede ser también obesidad. Pero no lo registramos. Porque nuestras herramientas, si el paciente no tiene un peso determinado, no bajó mucho de peso, está bien nutrido. Bueno, determinan el riesgo nutricional a todos los pacientes. Aspen propone 2 herramientas para evaluar a los pacientes. El NRS 2002, que surge en Europa, y el Nutric Score, que surge en Canadá. El Nutric Score, en realidad, pocos datos nutricionales tiene. En realidad es un score más para terapia intensiva, pero que habla del riesgo del paciente crítico, con algunos aditamentos como cuánto tiempo estuvo internado antes, como equivalente de que el paciente internado comió poco, cuántas comorbilidades tiene, qué grado de inflamación tiene, pero poco y nada sobre cuánto viene el paciente pesando, cómo comió antes de internarse, etc. Evaluar en particular el Body Mass Index, la adiposidad central, la inflamación, la comorbilidad y la sarcopenia. Esto, en las últimas guías, lo agregaron como diciendo, está bien, evaluemos el riesgo nutricional, pero acordémonos que también, en particular, tenemos que ver a estos pacientes que tienen Body Mass Index alto, adiposidad visible, central, porque cursan con inflamación. En ESPEN consideran que más de 48 horas en terapia todos deben considerarse de riesgo, entonces no hacen mucho hincapié en el screening porque el paciente que pasa más de 48 horas ya está en riesgo. Igual ellos usan, si tienen que usar el NRS 2002 o el MUS, y la evaluación del estado nutricional con cualquier herramienta validada. Cualquiera que esté validada está bien. El GLIM, que es una de las últimas propuestas para evaluación nutricional, se incorpora el músculo como un factor determinante. Y ahí está el caso. Cuando nosotros vamos a evaluar el músculo, podemos ver más allá en el paciente obeso. De todas maneras, como ellos muchas veces cursan con aumento de la masa magra, cuando en un proceso de disminución puede ser que esta masa, según los estándares, se ponga normal. Entonces, en ese momento puede ser inidentificable un paciente que tiene sarcopenia, pero la verdad es que viene perdiendo masa magra con aumento de la masa grasa. Mucho se habló de la paradoja de la obesidad, o sea que pacientes que tenían sobrepeso y una obesidad grado 1 tenían mejor pronóstico a veces que los pacientes, que el resto de los pacientes, y se tomaba como una paradoja. En realidad yo creo que estos pacientes que tenían menor mortalidad era porque no estaban acompañados de sarcopenia. Y entonces ese extra de masa magra que tenían los ayudaba a tolerar el proceso. ¿Por qué? Porque el músculo en el paciente crítico, creo que este esquema ya fue presentado hoy, es el órgano metabólico por excelencia, va a ceder, va a tratar de compensar la glucosa, aunque no tenga fallas, porque tiene resistencia a la insulina, pero es el gran dador de aminoácidos para mantener funciones vitales. Mientras tanto, se expolia.
Entonces, es la reserva que tenemos como para poder afrontar los momentos de crisis. Si tengo una reserva aumentada, posiblemente me vaya mejor que si tengo una reserva baja, por eso a los desnutridos les va peor. Y a los gorditos con masa magra aumentada les va mejor. ¿Cómo mido la masa magra? Para saber si ese paciente obeso, que a la vista sé que tiene masa grasa aumentada, el músculo está en igualdad de condiciones o está disminuido. Bueno, la antropometría es una de las cosas que se proponen. La verdad es que es difícil, ni piensen a un paciente crítico que se le pueda medir el pliegue subescapular, gracias que podemos medir en el brazo la circunferencia muscular del brazo, el pliegue tricipital y calcular estos parámetros. Con esto tenemos una idea, pero hay veces que los pacientes que tienen obesidad central no tienen tanta falta de músculo en los miembros superiores, pero sí tienen una sarcopenia importantísima en los miembros inferiores, y con este método no lo podríamos detectar. Sí hay métodos un poco más sofisticados, la bioimpedancia, por ejemplo, el DEXA, la ecografía, que es lo que se está desarrollando con mucho ímpetu ahora, porque es fácil, se hace al lado de la cama, no hay que transportar al paciente, es relativamente sencillo y la podemos repetir en el tiempo. La tomografía, casi todos los pacientes críticos van al tomógrafo en algún momento, pero el problema hay que ver si el tomógrafo tiene el software que permita calcular la masa muscular y la densidad. Si tiene eso es genial, porque el paciente que va a tomografía uno le pide que le calculen a nivel del psoas la masa muscular, y no solamente puede medir cuánto hay de masa muscular, sino que con la densidad puede medir qué grado de infiltración grasa tiene esa masa muscular, porque lo que está infiltrado es menos músculo y más grasa dentro de la misma masa. Entonces, es un buen diagnóstico. Los dos primeros tienen también, la bioimpedancia se puede hacer al costado de la cama con el paciente en terapia intensiva, pero fluctúa mucho con el agua, porque en realidad divide en dos partes el organismo: agua y masa libre grasa y masa libre de grasa. La masa libre de grasa, el agua corporal total, se encuentra ahí. Entonces, cuando hay mucho agua, empieza a dar datos que no son muy confiables. Nosotros habitualmente a los pacientes le hacemos una evaluación con antropometría y con bioimpedancia, y hay 3 puntos conflictivos. Generalmente no coincide la antropometría con la bioimpedancia, y eso pasa cuando hay mucho agua. Cuando el paciente está muy edematoso, tiene mucho agua corporal total, me da que tiene un musculazo y una grasa así chiquita. En realidad es totalmente falso, ese es un problema. Y otro es que se basa en los cálculos en el peso real del paciente. Y si bien yo puedo medir el peso del paciente en cama, ¿qué hago con el agua que tiene de más? ¿La cuento, no la cuento? Para los cálculos de requerimientos también joroba bastante. Entonces, a veces es confuso poder diagnosticar qué estado tiene ese paciente con sobrepeso en su músculo. Después de que logramos evaluarlo, viene el diseño del plan nutricional. Y ahí empieza a estar el problema de cuántas calorías le tengo que dar al paciente. La verdad es que fórmulas predictivas hay muchas. Se recomiendan para los pacientes obesos la Mifflin-St. George o alguna de las Penn State. Penn State para los ventilados, porque fíjense que hay un parámetro respiratorio acá. Y Mifflin para los que no estén ventilados. Pero la verdad que son inseguras, tan inseguras como que fíjense que utilizan, el Mifflin es prácticamente lo mismo que el Harris y Benedict, pero con otras constantes. El Harris y Benedict fue una fórmula
primordial en donde se calculaba el gasto basal. Y en realidad en los pacientes críticos, como están hipermetabólicos, el Harris y Benedict quedaba atrasado. Entonces vino Long e ideó los factores de corrección, pero cuando se aplicaban los factores de corrección de Long, quedaba sobreestimada la cantidad de calorías. Entonces, medio que se dejó de usar. En realidad, ¿por qué esta sería mucho mejor? Bueno, porque tiene otras constantes, pero igual son inseguras, lo mismo que Penn State. Sobre todo porque Penn State hay que tomar el promedio de la temperatura máxima del día, porque si la tomo al azar, puedo agarrar al paciente con 40 grados y después enseguida baje, o al revés. Y el estado del volumen expiratorio, que puede variar también. Entonces, por lo menos esto tendría que ajustarlo cada vez que cambien las condiciones del paciente. De todas maneras, si no, puedo hacer un promedio de lo que pasó el día anterior. Lo ideal y el gold estándar es esto, medir con calorímetro. Lo que pasa es que, bueno, no está disponible en todos lados. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo, se rompió, nos quedamos sin calorímetro. Estas guías son viejas, pero son las que estaban orientadas específicamente a obesos. Y lo que recomiendan es la fórmula de Penn State y la de Mifflin, como habíamos dicho. El peso del paciente es un problema. Cuando tengo que usar fórmulas que se basan en el peso o directamente calcular determinada cantidad de calorías por peso, el problema es, ¿y cuánto pesa el paciente? Si el paciente puede referir un peso y el paciente está lúcido, en general el paciente obeso, porque sabe el estigma que eso acarrea, no termina diciendo exactamente su peso. En general, o no se acuerda, o no sabe, o ahora bajé. Es como también es notorio como el paciente oncológico que sabe que su peso incide en su pronóstico, trata de esconder que bajó de peso. Eso es algo que obviamente es una observación personal, pero después de hacer el screening en todos los pacientes, he llegado a la conclusión a veces de que tienden a modificar el peso referido. Cuando uno los pesa se da cuenta que cambia. Los pacientes que no se pueden pesar parados, tenemos una balanza de cama. No es exactamente este modelo que está reforzado, es una balanza que no sé si puede pesar más de 150 kilos. Nosotros hasta hace poquito teníamos internado a un paciente que había llegado a pesar 400 kilos, que estaba internado por una sepsis con foco en piel y partes blandas, que es lo que es habitual, porque entre todos los pliegues era difícil. Creo que no tengo la foto acá, pero una pierna era una secuencia de pliegues y en el medio una úlcera gigantesca. Ese paciente estuvo internado en una clínica muy conocida en Argentina, que es la clínica Cormillot, para bajar de peso. Incluso tienen un programa de televisión que los hace bajar de peso. Bueno, a él no lo pudimos pesar con balanza de cama y obviamente no se para. Entonces ya la primer traba también para poder calcular los requerimientos y para hacer una buena evaluación es cuánto pesa el paciente. ¿Y cómo vamos a estimar los requerimientos? Bueno, todos los americanos hablan de alimentación hipocalórica e hiperproteica. Si podemos medir el gasto energético por calorimetría, aportarle el 65 al 70% de ese gasto que tiene el paciente. Si lo vamos a calcular por peso, calcularle entre 11 y 14 calorías por kilo de peso real. Y si es un Body Mass Index mayor de 50, aumentar a 22-25 calorías por kilo de peso ideal, o sea, el peso teórico que tendría que tener. Y las proteínas dar cerca de 2 gramos kilo de peso ideal, y si es más de 40 de Body Mass Index,
2,5 gramos kilo de peso ideal. Y acá volvemos a tener un problema. No solamente el peso, sino el Body Mass Index. El Body Mass Index no me dice mucho, porque pacientes que son musculosos, atléticos y flaquitos pueden caer en un rango de sobrepeso. Mi hijo tiene 21 años, es deportista y tiene un Body Mass Index de sobrepeso para su edad. Y con justa razón, mi otro hijo dijo, eso no sirve, porque no lo consideraba el sobrepeso. Entonces, este Body Mass Index, ¿qué me indica? Que tiene un Body Mass Index de 40. ¿Y el músculo cómo está en este paciente? No sé. Los pacientes con cirugía bariátrica recomiendan suplementarlos con tiamina antes de comenzar el soporte nutricional. ESPEN es un poco más permisivo y él considera en las guías isocalórica e hiperproteica, generalmente guiada por calorimetría indirecta y los cálculos proteicos por NTU, pero si no tenemos nada de esto, utilizar peso ajustado para los cálculos. El peso ajustado contempla 1/3 de la diferencia entre el peso teórico y el peso real, aduciendo que ese tercio de la diferencia entre los pesos pertenece a masa magra que está aumentada y proteínas 1,3 gramos por kilo. La verdad es que las guías no aportan mucho. Ahora en las últimas actualizaciones que fueron sacando sobre este tema, pocos se expiden, a veces son incongruentes, inespecíficos. Y la verdad es que los datos que toman provienen de años como en el 91, donde Gio Van Damme vio que los pacientes obesos con trauma gastaban y oxidaban más proteínas que su contraparte más magra. O sea, los obesos gastan más proteína cuando están con una injuria severa. Por eso es que se trata de hacer hiperproteica. Y por otro lado, hay estudios también que demuestran que si yo bajo las calorías y aumento las proteínas, consigo un balance nitrogenado positivo. Ustedes saben que en realidad está correlacionado. Yo tengo que tener una determinada cantidad calórica para que esa proteína que yo aporto quede dentro del organismo y me dé un balance positivo. Si no, la proteína se va con la orina y no consigo retenerla. Cuando yo tengo bajas cantidades de calorías, pero aumento las proteínas, consigo ese balance positivo con mucho menos calorías. Entonces, en estas bases fisiológicas o fisiopatológicas radica el hecho de que uno recomienda darle pocas calorías y muchas proteínas. Esto es un trabajo que nosotros hicimos hace unos años cuando todavía teníamos el calorímetro, para ver realmente cuánto gastaban los pacientes obesos. Y en general, cuando los dividíamos por el kilo de peso, todos estaban entre 19, 17, 18 calorías por kilo de peso, medido. Pero había quienes, fíjense, que el GER podía ir de entre casi 3.000 a 1.000, muy variable. En definitiva, es un desafío encontrar la cantidad justa de alimento en un paciente obeso y tratar de mantenerle, mejorarle o no empeorarle la masa muscular es todo un desafío. El resto de los cuidados, si podemos puentear y resolver estos primeros pasos, siguen como en el de cualquier paciente. Se implementa el plan de soporte nutricional tal cual lo hacemos con cualquier paciente. Recuerden que siempre, hoy se habló de eso, siempre es preferible los primeros días dar poquito, incluso poquitas proteínas, porque en el pico de inflamación los sustratos endógenos circulan como si se los estuviéramos pasando de afuera. O sea, el organismo no distingue toda la glucosa, los ácidos grasos y las proteínas circulantes de dónde vienen, si las echamos desde afuera o están siendo rescatadas desde adentro.
y circulan. Es como que en ese momento sobrealimentar es malo y nosotros aportando mucha cantidad caemos en la sobrealimentación. Entonces, al principio, como dijo el doctor Van Santen, hasta incluso 0,8 gramos de proteína, un tercio de las calorías, al tercer día ya empezar a aumentar y después del séptimo día llegar a los objetivos. Los objetivos en este caso van a estar por debajo de lo que tiene otro paciente que no sea obeso. La monitorización del paciente, ver si cambia de estado para reevaluar y volver a replantear todo hacia atrás, evitar las complicaciones o prevenirlas, fijarse si uno llega a las metas alcanzadas, si ese paciente se puede destatar del soporte y quedar con vía oral, y evaluar después el plan de alta. Todo este proceso sigue sin cambios con respecto a la composición corporal del paciente. ¿Qué pasa con el paciente diabético hiperglucemia? Muy unido un tema con el otro. Y acá tenemos, esto es un dibujito de Quino, el padre de Mafalda, que es un humorista argentino que es conocido en todo el mundo, que en realidad demuestra un paciente que está en quirófano y que está soñando, que está luchando contra los cirujanos. Y esto representa mucho lo que le está pasando a un paciente posquirúrgico de una cirugía mayor o a un paciente crítico. El paciente está acostado, dormido, pero internamente está en un síndrome, en una respuesta al estrés. Es la de pelear o huir, se pone en alarma. Y hay una serie de eventos adaptativos que están bien orquestados, que son predecibles, que intentan maximizar las posibilidades de curación. Todo el organismo va a tratar de ponerse al servicio de la curación. Para eso necesita una rápida disponibilidad de sustratos y se activan todas las vías catabólicas y hay aumento de la distribución y entrega a la zona de la lesión. Quiere decir que aumenta el gasto cardíaco, aumenta la circulación para que todos esos sustratos que se generan vayan y circulen y lleguen a destino. Sobre todo también las células de inmunidad y de los mediadores inflamatorios. De esto también se habló mucho, la fase de Cuthbertson, la fase EB, que es la primera. Acá los mecanismos que se ponen en marcha son los que aseguran la sobrevida inmediata. Piensen que esto es una reacción que se da a través de la ontogenia y de la filogenia. Es una reacción que tienen desde los seres más primitivos y sobre todo de los mamíferos en adelante, y nosotros no somos la excepción. Hay vasoconstricción periférica, baja el gasto cardíaco, se retiene agua y sal, disminuye el gasto energético de reposo en esta etapa primerita. Por eso acá, entre que gasta menos y que está todo puesto en impedir que se escape el agua y la sal y mantener un volumen circulante, en esta etapa nunca alimentamos. Pero esta etapa, si es asistida, dura apenas unas horas y empieza la resucitación. Y después de eso, y ni les cuento si es en quirófano, porque en quirófano esta etapa pasa hasta incluso desapercibida, porque enseguida se está controlando. La etapa flow es donde se ponen los mecanismos tendientes a restablecer la homeostasis y curación. O sea, toda esta inflamación que se genera acá en realidad quiere llegar a este punto, que es volver a la homeostasis, en donde hay todo en aumento. Acá es donde hay aumento de los sustratos circulantes, lo que yo le decía. Acá ya hay sustratos circulantes, acá hay glucosa en la sangre. Hay aminoácidos y hay ácidos grasos que están circulando. La idea es que esto se vaya acercando a la homeostasis al séptimo día. Si no llega acá es porque queda permanentemente en una línea de inflamación. Entonces, en esta etapa de respuesta al estrés, es muy común que todos estén hiperglucémicos. Hay aumentos de catecolaminas, de glucagón y cortisol, aumento desmedido de producción endógena, hay resistencia a la insulina, por lo tanto hay disminución de la captación
de la glucosa por los tejidos que termina en hiperglucemia. Este aumento desmedido de producción endógena es la que no podemos frenar a pesar de que yo le ponga glucosa, no se frena. Y la resistencia a la insulina no solamente está disparada por la inflamación, el ayuno, el dolor y el reposo son estímulos para la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa cuando hay resistencia? Bueno, todos se acuerdan que dijimos que hay un receptor de insulina que va a generar una cascada de fosforilaciones secuenciales que van a terminar en la proteína quinasa activando a las vesículas que contienen los GLUT4 y hacen que los GLUT4 se asomen a la membrana y puedan captar la glucosa. La cuestión es, esta resistencia a la insulina actúa entonces en todos los tejidos que son dependientes de insulina y que actúan a través del GLUT4. Músculo esquelético, mayor cantidad en el organismo. El miocardio, el tejido adiposo y en el hígado. En todos estos tejidos va a haber esta resistencia, va a haber disminución de la captación que va a terminar en hiperglucemia y lipólisis. Pero ¿qué pasa en aquellos tejidos que son independientes de la insulina, que tienen transportadores 1 y 3 y que actúan por gradiente? Ingresan a esas células la glucosa por gradiente. Y obviamente, al haber tanta oferta plasmática, aumenta el aporte, el ingreso de glucosa al endotelio, a las neuronas, a los fibroblastos y a las células sanguíneas. Y esto da toxicidad. Entonces, en los tejidos que tienen un flujo incontrolado de glucosa, hay una excesiva glucólisis incompleta. Estos tejidos no llegan a producir, hoy creo que ya lo vieron en la primera charla, cuánto producía el ATP en una vuelta completa a todo el ciclo y cuánto produce cuando la glucólisis es incompleta, entre 36 y 38 según la lanzadera y 2. Hay aumento de la vía de polioles porque esa glucosa de alguna manera se metaboliza y se empieza a usar otras vías alternativas, como la vía de los polioles. Aumenta del sorbitol, esto aumenta los cambios osmóticos y aumenta el consumo de NADPH, disminuye las defensas antioxidantes, produce más radicales libres porque se produce un desacople en la fosforilación oxidativa. Hay alteraciones de las proteínas se glucolizan, se unen con la glucosa, producen la reacción de Maillard, no sé si se acuerdan. Esto causa estrés en el retículo endoplasmático de esas células. ¿Qué quiere decir? Las células en el retículo endoplasmático se pliegan, se terminan de empaquetar y de tener su estructura cuaternaria. Cuando la proteína está alterada, porque está glicoxilada, eso falla y es como que se empiezan a atascar dentro del retículo endoplasmático. Y esto aumenta la respuesta inflamatoria. Y aparte, ese estrés del retículo endoplasmático favorece la apoptosis de la célula. Los efectos deleterios de la hiperglucemia, aparte de lo que pasa en cada célula, sabemos que en forma clínica se ha comprobado, por ejemplo, in vitro, con glucemias de 200 a 400 aumentan la adhesividad a la cándida, las glucemias mayores de 200 disminuyen la función del complemento por glucooxidación de la fracción C3, disminuye la actividad de polimorfos nucleares, disminuye la adherencia a quimiotaxis y la fagocitosis. En vivo se vio que aumentos sostenidos por encima de 200, por lo tanto, aumenta la infección de cándida en pacientes hospitalizados y aumenta el riesgo de infecciones posoperatorias 2,7 veces con hiperglucemia. Por eso, los protocolos de rápida recuperación posoperatoria tienen como foco en particular disminuir la hiperglucemia, porque esto es lo que le produce más infecciones. Y si se recuerdan lo que produce resistencia a la insulina, una era el ayuno,
Por eso la carga de hidratos de carbono preoperatoria, que disminuye la resistencia a la insulina posoperatoria. La otra es el dolor, por eso la analgesia multimodal. Y la otra es el reposo, por eso es que todo ayuda a que el paciente se levante y deambule rápidamente. Los pacientes críticos con diabetes o con hiperglucemia de estrés, la prioridad es mantener un control glucémico estricto, pero seguro, mientras se proporciona el soporte nutricional necesario. La tríada clave es selección adecuada de macronutrientes, especialmente qué tipo de carbohidratos, modalidad de alimentación, terapia hipoglucemiante con insulina. En cuanto a la selección adecuada de macronutrientes, acá, las fórmulas específicas para diabéticos. Las fórmulas específicas para diabéticos son controvertidas. Nosotros actualmente estamos trabajando con endocrinólogos, después de que los endocrinólogos que asisten a la terapia intensiva se enojaran o se pelearan con nosotros porque no usamos las fórmulas para diabéticos en todos los pacientes y ellos tienen que usar mucha insulina, etcétera, etcétera. Es como un tira y afloje y estamos tratando de ponernos de acuerdo. Lo que es cierto es que las fórmulas tienen menor aporte de hidratos de carbono, tienen hidratos de carbono de absorción más lenta, son fórmulas que están enriquecidas con fibra soluble y que tienen mayor cantidad de grasas monoinsaturadas para compensar la energía que se necesita. Tienen todo como para que actúen bajando la glucemia. Sin embargo, en los pacientes que tienen resistencia insulínica, esto no se ve mucho. Nosotros ponemos un producto con estas características y un producto que no está diseñado especialmente para diabéticos y la verdad que no tenemos mucha diferencia. La cuestión es ver, porque por ejemplo, un producto para diabéticos tiene una caloría por mililitro y tiene 40 gramos de proteínas por litro. A veces para llegar a la necesidad, a los requerimientos calóricos del paciente, yo tengo que usar 1,5 litros, 2. Con otra fórmula que es concentrada, tengo que usar menos volumen y finalmente termino usando menos hidratos de carbono, porque a pesar de que la otra tenga menos hidratos de carbono por litro, yo tengo que usar más litros, y en esta no. Lo que me tengo que fijar es qué tipo de hidratos de carbono tiene esa fórmula, porque por ejemplo, voy a dar una marca, aunque no lo que me gusta, el Suportam, es muy concentrado, tiene baja cantidad de hidratos de carbono, entonces yo realmente le aporto baja hidratos de carbono, óptimas calorías y proteínas, pero en su composición tiene sacarosa. Entonces es un hidrato de carbono simple, un azúcar, y eso me eleva mucho más rápido la glucemia. Entonces tengo que buscar, ahí tengo que estar maniobrando con otras fórmulas. Los estudios demuestran ventaja en general, no tienen diferencias en outcome duros. Vuelvo a repetir lo que dije hoy. Buscar outcome duros a partir de estrategias nutricionales en pacientes críticos a veces se vuelve muy difícil. Hay muchos factores y muchas variables que afectan al paciente como para pensar que el factor nutricional únicamente cambió la mortalidad. Las guías de Aspen y Espen, que son las guías que más o menos nos orientan, recomiendan usar fórmulas estándar, excepto que no se logre buen control metabólico o se requiera mucha insulina. Yo creo que si un paciente es diabético previo, por ahí se puede intentar, porque el paciente tiene otra causa, aparte de la resistencia insulínica aguda que le produce la inflamación. Bueno, por vía enteral, obviamente, es preferido por siempre, y en estos pacientes también, porque hay un estímulo mayor de GLP-1, que es una incretina, y aparte porque la glucosa debe absorberse. Entonces, primero debe digerirse, después absorberse, y obviamente es mucho más lento que si lo pongo por vía parenteral, que entra directamente al torrente sanguíneo y no influye sobre las incretinas. La infusión continua tiene menos fluctuaciones, pero también
provoca menor estímulo de incretinas. Esto es otro punto controversial. En el paciente crítico, uno siempre dice que dar en forma continua tiene mejor tolerancia digestiva y metabólica, porque nunca hace picos ni tira de golpe muchos nutrientes, sino que se mantiene con un flujo relativamente bajo durante 24 horas. Otros autores opinan que no, entre ellos los endocrinólogos, que dicen que al tener picos se asemeja a los estímulos normales de comida, secreción de insulina, con periodos de reposo que mejoran todo el tema metabólico y aparte que estimula más las incretinas. Y por otro lado, ahora tenemos toda la información de lo que se llama la crononutrición, cómo los relojes metabólicos en cada célula están acomodados a mejor ajustar los procesos metabólicos al ritmo circadiano habitual. Entonces, si uno dejara de alimentar de noche y alimentara solo de día, que se puede conseguir con bolos, eso mejoraría un montón metabólicamente al paciente. Controvertido, todavía no hay mucha literatura que avale eso, ni observaciones siquiera que lo avalen. Bueno, la ventaja que tiene la vía parenteral es que yo puedo modificar muy fácilmente la contribución calórica de la glucosa y añadir insulina en la formulación. ¿Qué me favorece poner en mi formulación, en la bolsa de alimentación parenteral, la insulina? Que si por alguna de esas casualidades, cosa que suele a veces pasar, se saca el catéter del paciente, se pierde la vía, se rompe la bolsa, yo me aseguro que la insulina también cesa. Cuando yo tengo, por otro lado, la insulinación endovenosa y tengo algún problema con la parenteral, la solución de insulina sigue pasando, el paciente tiene hipoglucemia. Entonces, es como un reaseguro que al poner la insulina en la bolsa, se va una y se va otra. De todas maneras, yo en las bolsas de insulina no puedo poner más que la concentración que le pongo a una solución polarizante. Una unidad de insulina cada 10 gramos de glucosa, pero por lo menos me sirve para el manejo de la glucosa que yo le estoy aportando. Y como siempre, no pasar del límite, es más, en estos pacientes esto tendría que ser más bajo, a 3 miligramos kilo minuto, recordando no pasar la tasa de oxidación máxima, que en un paciente crítico ya de por sí esto está alterado, o sea que es mucho más bajo. La terapia con insulina es la otra pata. Bueno, la insulinización endovenosa es algo que yo ya les comenté, los dos trabajos paradigmáticos sobre la insulinización endovenosa. Vandenberg en el 2001 revoluciona el tema del control de la glucosa con una insulina endovenosa continua para tener un control riguroso con un objetivo de glucosa normal entre 80 y 110, baja 40% la mortalidad, todo el mundo la empezó a seguir fielmente, y resulta que, bueno, cuando uno analiza la población no eran tan inflamados, eran pacientes cardiológicos, eran pacientes que tenían un control extra, porque como estaban en un protocolo, y que ese protocolo no podía ser ciego porque tenían que estar controlando y monitorizando horariamente la glucosa a aquellos que les ponían insulina, bueno, extremaban los cuidados y les fue bárbaro. Sin embargo, después, 8 años después, el estudio Night Sugar tuvo mucho más pacientes, a este se le criticaba que era un solo centro, este es multicéntrico, tiene mucho más pacientes y lo tuvieron que suspender antes de tiempo porque los pacientes tenían mayor mortalidad, aquellos que se los controlaba mucho estrictamente, hacían más hipoglucemia. Entonces el consenso, por primera vez nos ponemos todos de acuerdo, todas las sociedades, el consenso es de que se inicia el tratamiento endovenoso con más de 180 miligramos por ciento, se mantiene un objetivo de 140, 180,
no de 110 y 80. Es recomendable la infusión endovenosa, pero con controles frecuentes para evitar la hipoglucemia. Y que el monitoreo, aunque es preferible la glucosa arterial o venosa, en general se hace capilar, porque uno lo controla todo, horariamente con hemoglucotest, y que sea cada 1 o 2 horas si está con insulinización endovenosa y cada 4 a 6 si está estable. Esto es el protocolo que nosotros teníamos en el hospital, después se modificó a expensas de los endocrinólogos y ahora estamos en vías de volverlo a cambiar. Pero en principio era cómo había que ir subiendo y bajando cuando se ponía la bomba, que era con 2 registros mayores de 180, y cuando se suspendía, que era con 2 registros en rango. Ahora, el problema es suspenderlo y hay que pasarlo a la insulina basal en el mismo momento, para que siga teniendo una insulinización. Si no, le dejamos de pasar la bomba, hace hiperglucemia y vuelve a la bomba, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por venir un domingo y feliz día del médico intensivista acá en Perú.